Era una tarde fría de otoño cuando Valeria Méndez, una periodista de 30 años con una obsesión por historias paranormales, llegó al pueblo acompañada de su hermano menor Emilio, un joven escéptico que había aceptado unirse a ella solo para asegurarse de que no se metiera en problemas. No puedo creer que dejé mis clases por esto, gruñó Emilio, ajustando su mochila mientras avanzaban por el camino de tierra. No es esto, Emilio. Es la historia, respondió Valeria con emoción. Nadie ha logrado entrar a esa casa y contarlo, vivo, al menos. Caminaban en dirección a la colina donde se erguía la mansión, y a cada paso, el aire se volvía más denso, como si el bosque mismo quisiera advertirles que retrocedieran. Las ramas de los árboles se entrelazaban formando un túnel oscuro, y un silencio incómodo los envolvía. Al llegar al portón oxidado, los esperaba Luciano Herrera, un ex policía local que había perdido a su hija 20 años atrás, el mismo día en que la niña se aventuró a jugar cerca de la casa. Luciano había pasado media vida intentando descubrir qué ocurrió, y ahora, con el paso de los años y la desesperanza marcada en el rostro, estaba dispuesto a ayudar a Valeria en su investigación. Creí que no vendrían, dijo Luciano, con una voz áspera por el cigarro y los años. No podía perder esta oportunidad, contestó Valeria, encendiendo su grabadora. ¿Estás seguro de querer acompañarnos? Luciano miró la casa, su mirada perdida en algún recuerdo lejano. He esperado 2 décadas por volver a cruzar ese umbral. Quizá esta noche encuentre lo que busco, o quizá sea el fin. Mientras discutían el plan, un cuarto integrante apareció. Sofía Alvarado, una médium que Valeria había contactado por internet, llegó envuelta en un chal negro. Sus ojos oscuros parecían mirar más allá del presente. El lugar ya sabe que estamos aquí, susurró. Y no está contento. Emilio soltó una carcajada nerviosa. ¿Escuchas lo que dices? El lugar ya sabe que estamos aquí. Por favor. Esto es solo una casa vieja y podrida. Eso es lo que todos piensan, respondió Sofía, con una calma inquietante, hasta que escuchan su nombre en la oscuridad. La puerta principal estaba entreabierta, como si la casa los hubiera estado esperando. Valeria empujó lentamente la madera carcomida y un olor a humedad y muerte los golpeó de lleno. Las paredes estaban cubiertas de moho, los muebles cubiertos por sábanas amarillentas y el suelo crujía con cada paso. Quédate cerca, murmuró Valeria a Emilio mientras encendía su linterna. Exploraron la planta baja en silencio. En el comedor, encontraron un retrato familiar colgado torcido en la pared. Mostraba a un hombre con bigote espeso, una mujer con expresión severa y 2 niños pequeños. El apellido, Arriaga, estaba grabado en la parte inferior del marco. Ellos fueron los últimos en vivir aquí, explicó Luciano. Desaparecieron sin dejar rastro en 1954. Valeria apuntó con su grabadora. ¿Qué se sabe de ellos? Se rumora que practicaban rituales, que el padre perdió la cabeza. Algunos dicen que mató a su familia. Otros, que algo los reclamó. Un viento helado recorrió el pasillo, y de pronto, una puerta al fondo se cerró con un golpe seco. Todos se miraron en silencio. Fue el viento, dijo Emilio, aunque su voz temblaba. Aquí no hay viento, respondió Sofía, avanzando hacia la puerta con paso firme. El grupo la siguió hasta lo que parecía ser un estudio. Había libros antiguos, símbolos extraños tallados en la madera, y un espejo cubierto con un velo negro. Sofía se detuvo frente a él. Nunca se debe cubrir un espejo con tela, murmuró. Es un portal, y al cubrirlo, lo cierras por dentro. Valeria, intrigada, retiró el velo sin pensarlo 2 veces. En el reflejo, sus rostros parecían normales, pero detrás de ellos, había una sombra. Alta. Inmóvil. Observándolos. ¿Qué es eso? Balbuceó Emilio, girando rápidamente, pero no había nada allí. No deberíamos haber venido, dijo Luciano, retrocediendo un paso. En ese instante, la casa pareció respirar.
Un susurro recorrió las paredes, un murmullo en un idioma antiguo, incomprensible. Las luces de sus linternas parpadearon, y un fuerte golpe proveniente del piso superior los hizo saltar. «Alguien está arriba», dijo Valeria, con el corazón acelerado. «No», interrumpió Sofía con los ojos cerrados, como escuchando algo más allá del sonido. «No es alguien. Es lo que quedó de ellos». Decidieron subir. Cada escalón gemía bajo su peso, como si la casa protestara. Al llegar al pasillo, notaron que todas las puertas estaban abiertas, menos una. De detrás de esa puerta se filtraba un tenue resplandor rojizo. Luciano avanzó primero, empuñando su linterna como si fuera un arma. Giró el picaporte y la puerta se abrió con un chirrido agudo. Dentro había un cuarto infantil, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Juguetes en el suelo, una cuna en el centro, y sobre ella, una pequeña caja de música girando sola, tocando una melodía antigua. «Eso no es posible», susurró Emilio. La música se detuvo de golpe. Y entonces, una voz infantil rompió el silencio. «¿Jugarán conmigo?». Los cuatro se quedaron helados. La voz venía de detrás de la cuna. Valeria dio un paso al frente, y lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una niña de ojos vacíos y sonrisa torcida los observaba. «¡Dios mío!», gritó Luciano, retrocediendo. La niña giró lentamente la cabeza hacia él. «Papá, ¿volviste por mí?». Luciano cayó de rodillas. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «No, no puede ser, tú estás muerta». La niña extendió una mano pálida y delgada. «Ven conmigo, papá, no quiero estar sola». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la casa. Las paredes comenzaron a sangrar un líquido oscuro, el suelo tembló, y las sombras cobraron forma. La puerta se cerró con violencia, atrapándolos dentro. Sofía gritó. «La casa nos ha reclamado. Ya es demasiado tarde». Y en medio del caos, un susurro resonó en cada rincón, pronunciando sus nombres uno por uno. Valeria. Emilio. Luciano. Sofía. La casa sabía quiénes eran. Y no tenía intención de dejarlo salir. Luciano estaba arrodillado frente a la aparición, incapaz de apartar la vista de esos ojos vacíos. «No, no puede ser», murmuraba, con las manos temblando. «Mi hija murió hace 20 años». Valeria se acercó lentamente, tratando de mantener la calma. «Luciano, eso no es tu hija». Su voz temblaba. «Sea lo que sea, está usando su forma». La niña giró la cabeza hacia ella, un movimiento brusco, casi antinatural. «Valeria», susurró con una voz que parecía venir desde lo más profundo de la casa. «Tú también perdiste a alguien, ¿verdad?». Valeria retrocedió un paso. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Cómo sabes eso?». «Ellos, me lo dijeron». La niña sonrió, mostrando unos dientes demasiado afilados para pertenecer a un ser humano. «Todos aquí saben quién eres». Emilio, con la linterna temblando en sus manos, dio un paso adelante. «Basta», gritó, intentando sonar más valiente de lo que realmente estaba. «Dinos qué eres». La niña comenzó a reír. No era una risa infantil, sino algo hueco, distorsionado, como si 100 voces hablaran al mismo tiempo. Luego, sin previo aviso, se desvaneció frente a sus ojos, dejando la habitación en un silencio mortal. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en trance, finalmente habló. «La casa ha despertado, y ahora nos está probando». «¿Probando?», preguntó Emilio, mirando a su alrededor. «Quiere saber qué tememos. Se alimenta de ello. Por eso toma las formas que más nos duelen». Un crujido proveniente del pasillo los interrumpió. Era como si algo pesado se arrastrara lentamente hacia la habitación. La puerta,
que momentos antes estaba sellada, ahora se abría sola con un chirrido agudo. No deberíamos seguir, dijo Emilio. Necesitamos encontrar otra salida. No hay salida, respondió Sofía con frialdad. La casa no tiene puertas cuando no quiere que las haya. Valeria, decidida a seguir con su investigación, encendió su grabadora otra vez. Entonces tenemos que seguir adelante. Si esta casa es realmente consciente, quiero saber qué quiere de nosotros. Salieron de la habitación, avanzando con cautela por el pasillo oscuro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, grabados con algo que parecía sangre seca. Al final del corredor, una nueva puerta, que antes no estaba allí, los esperaba. Esto no tiene sentido, dijo Emilio. Caminamos por aquí hace unos minutos. Esa puerta no existía. La casa cambia, explicó Sofía. Se adapta a nuestras decisiones, y a nuestros miedos. Luciano fue el primero en empujar la puerta. Al abrirla, un olor a tierra húmeda los envolvió. Era un sótano. Bajaron los escalones lentamente, iluminando el camino con sus linternas. A medida que descendían, escuchaban susurros cada vez más claros, palabras en un idioma antiguo, gutural, que parecía hablar directamente a sus mentes. El sótano era enorme, con paredes de piedra y restos de velas derretidas por todas partes. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo con símbolos arcanos y restos de huesos. Sobre ellos, una inscripción tallada en la piedra decía: La casa no los dejará ir hasta que el pacto sea completado. ¿Qué pacto?, preguntó Emilio, con la voz quebrada. Un sacrificio, respondió Sofía, casi en un susurro. Lo hicieron hace más de 70 años. Y parece que aún no se ha cumplido. Valeria se agachó a examinar el círculo. Había marcas recientes, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. Esto no es solo historia. Alguien sigue viniendo aquí. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, y un grito desgarrador resonó desde lo más profundo del sótano. Era un grito humano, de dolor y desesperación. ¡Corran!, gritó Luciano. Intentaron subir por las escaleras, pero la entrada había desaparecido. En su lugar, una pared sólida bloqueaba el paso. Las velas encendidas comenzaron a apagarse una por una, y en la oscuridad, algo empezó a moverse. Primero fue un susurro. Luego, pasos. Pesados. Lentos. Acercándose cada vez más. Valeria apuntó su linterna hacia el fondo y vio algo que la dejó sin aliento, una figura encapuchada, vestida con ropas antiguas, sosteniendo un cuchillo ritual cubierto de óxido. Bienvenidos al corazón de la casa, dijo la figura con voz cavernosa. Aquí, se paga con sangre. Luciano se interpuso entre la figura y los demás. Si es mi vida lo que quiere, tómala. Pero déjalos ir. La figura se detuvo a pocos pasos de él. Lentamente, bajó el cuchillo y, con un dedo esquelético, señaló a Valeria. No es tu sangre la que reclama. Es la suya. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Valeria, retrocediendo unos pasos. La figura inclinó levemente la cabeza, como si disfrutara de su confusión. Tú llevas dentro la sangre que nos fue prometida. La misma que escapó del sacrificio. El pacto nunca se completó, porque tú no debías nacer. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. Eso no tiene sentido. Yo nací en Ciudad de México, en un hospital. Mis padres nunca han estado aquí. Eso es lo que te dijeron, respondió la figura, con una risa hueca. Pero tu destino fue sellado en estas paredes mucho antes de tu primer aliento. Sofía dio un paso al frente, con el rostro pálido. Valeria, necesito que pienses con cuidado. ¿Nunca te contaron nada extraño sobre tu nacimiento? ¿Adopción, desaparición, algo?
Valeria negó con la cabeza, aunque en su interior algo comenzaba a quebrarse. Recordó las veces que había preguntado a su madre por su infancia temprana, y como siempre cambiaba de tema. Recordó también un viejo collar que había llevado desde niña, uno que su madre decía, la protegería. Luciano, con el rostro sombrío, habló. Mi hija desapareció en esta casa, y ahora esta cosa dice que tú estás ligada a ella. Nada de esto puede ser una coincidencia. Antes de que Valeria pudiera responder, el sótano comenzó a cambiar. Las paredes se movían como si estuvieran vivas, el círculo del suelo brillaba con un rojo intenso, y el aire se llenó con el olor metálico de la sangre. La figura encapuchada levantó su cuchillo y lo clavó en el centro del símbolo. El ciclo debe cerrarse. La sangre debe fluir. Un rugido sordo llenó la sala y el suelo bajo ellos se abrió como si la casa los estuviera devorando. Cayeron varios metros hasta aterrizar en una habitación diferente, más antigua, más profunda. Las paredes estaban cubiertas con retratos de la familia Arriaga, y en el centro había un altar con un libro de cuero ennegrecido. Emilio ayudó a Valeria a levantarse. Tenemos que salir de aquí. Ahora. No podemos, dijo Sofía, con la mirada fija en el libro. Esto no es un simple altar. Es el corazón de la casa. Si destruimos lo que hay aquí, tal vez rompamos la maldición. Valeria se acercó lentamente al altar. En la portada del libro estaba grabado un símbolo idéntico al que llevaba en su collar. Esto no puede ser, murmuró, llevándose la mano al pecho. Sofía la miró fijamente. Ese símbolo no es decorativo. Es un sello. Tú no solo estás ligada a esta casa, tú eres la llave que la mantiene con vida. Antes de que pudieran reaccionar, la figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez al otro lado de la sala. Lo ves ahora, ¿verdad? Dijo con una voz más nítida, casi humana. Tu sangre pertenece aquí porque eres descendiente de los Arriaga. Tu abuela fue la única que huyó del sacrificio, y de su vientre naciste tú. Valeria sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Eso es mentira. No lo creo. Entonces explícalo, replicó la figura. Explica por qué el espíritu de esta casa te reconoció al cruzar la puerta. Porque los susurros pronuncian tu nombre. Luciano se acercó con rabia contenida. ¿Y qué hay de mi hija? Devuélvemela. La figura giró lentamente la cabeza hacia él. Tu hija ya forma parte de la casa. Igual que lo serán ustedes si el ritual no se cumple. De pronto, un estruendo sacudió el suelo. De las paredes comenzaron a salir brazos espectrales que intentaban sujetarlos. Emilio sacó una navaja y comenzó a cortar las sombras que se enroscaban en sus piernas, mientras Sofía recitaba oraciones en latín intentando frenarlas. Valeria, paralizada, miró el libro. Sabía que estaba en el centro de todo, pero también sabía que abrirlo podría sellar su destino. Si lo leo, murmuró, tal vez pueda detenerlo. O tal vez lo completes, respondió Emilio, jadeando. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. Algo en su interior, una fuerza que no comprendía, la impulsó a abrir el libro. Las páginas estaban escritas con sangre y en un idioma que no conocía, y sin embargo, podía entender cada palabra. Al leer en voz alta, un chillido ensordecedor llenó la habitación. El altar comenzó a resplandecer y la figura encapuchada cayó de rodillas. No debías saberlo aún. Gritó con furia. Valeria sintió que su cuerpo ardía, como si algo antiguo despertara dentro de ella. Vio imágenes en su mente, rituales, sacrificios, pactos, y la cara de una mujer que se parecía demasiado a ella sosteniendo a un bebé. Esa mujer, susurró, era mi abuela. El suelo volvió a temblar con violencia. El libro cayó de sus manos, y un nuevo símbolo comenzó a formarse en el aire, ardiendo con fuego rojo. Sofía gritó. Lo activaste. Sea lo que sea, viene por ti. La figura encapuchada se levantó,
ahora transformada en una criatura grotesca con ojos negros y garras largas. Ya es tarde. El pacto está casi completo. Y tú, Valeria, serás el sacrificio que nos libere. Aléjate de ella. Gritó Emilio, lanzándose frente a su hermana con una valentía que no sentía. La criatura soltó un rugido que hizo retumbar el sótano. Ella no puede huir de lo que es. La sangre llama a la sangre. El sacrificio será completado. Luciano sujetó un pedazo de madera roto y lo blandió como si fuera un arma. Primero tendrás que pasar sobre mi cadáver. La criatura avanzó, pero justo antes de alcanzarlos, Sofía levantó las manos y comenzó a recitar un antiguo conjuro. Sus ojos se tornaron completamente blancos y su voz, profunda y poderosa, resonó por toda la sala. El monstruo retrocedió, gruñendo con furia. No podemos detenerlo mucho tiempo. Gritó Sofía. Debemos romper el vínculo. Valeria miró el libro, el símbolo ardiente, el altar. Todo estaba conectado, y todo giraba en torno a ella. Si destruyo el libro, tal vez lo detenga. O tal vez completes el ritual. Respondió Emilio, agarrándola del brazo. No sabemos qué va a pasar. El suelo volvió a temblar y, en ese instante, una sombra cruzó la habitación. La criatura se detuvo, y algo cambió. Su mirada ya no estaba fija en Valeria, sino en Luciano. La voz que emergió de su boca ahora era humana, demasiado humana. Luciano, tú hiciste un trato. Todos se giraron hacia él. El ex policía había bajado el arma improvisada. Sus manos temblaban. ¿De qué está hablando? Preguntó Emilio con los ojos muy abiertos. Yo, balbuceó Luciano, con la voz rota. Yo fui quien los trajo aquí. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. ¿Qué estás diciendo? Susurró Valeria, retrocediendo un paso. La casa, dijo él, mirando al suelo. Me prometió que me devolvería a mi hija si traía a alguien con la sangre correcta. Nunca supe que eras tú, hasta que escuché tu nombre en el pueblo. Emilio lo empujó con furia. ¿Nos usaste? ¿Nos trajiste a esta pesadilla por egoísmo? No tenía opción. Gritó Luciano con lágrimas en los ojos. 20 años sin ella. 20 años escuchando su voz en mis sueños. Haría cualquier cosa por verla de nuevo. Valeria sintió que el corazón se le rompía en el pecho. Entonces todo esto fue una trampa, desde el principio. La criatura dio un paso más cerca. Y ahora el trato debe cumplirse. Sangre por sangre. Alma por alma. Luciano cayó de rodillas. Tómame a mí. Déjala ir. No puedes reemplazar lo que se te ha pedido, rugió la voz de la entidad. La sangre que necesitamos es la suya. La tensión alcanzó su punto máximo. Emilio se colocó frente a Valeria, decidido a luchar hasta el final. Si quieren tocar a mi hermana, tendrán que matarme primero. La criatura se rió con una voz que parecía provenir de 1000 gargantas. Eso también puede arreglarse. Las sombras del suelo cobraron forma y se abalanzaron sobre Emilio, sujetándolo con fuerza. Valeria gritó, intentando liberarlo, pero era inútil. Sofía corrió hacia el altar y comenzó a arrancar páginas del libro mientras recitaba en voz alta, tratando de romper el hechizo. Sofía, cuidado. Gritó Valeria. Demasiado tarde. Un tentáculo de sombras emergió del círculo y la arrojó contra la pared con violencia. Cayó al suelo inconsciente. No. Gritó Valeria, corriendo hacia ella. El tiempo se acaba, dijo la criatura. El sacrificio debe realizarse antes del amanecer o todos quedarán atrapados aquí para siempre. Luciano se arrastró hasta el altar. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Lo siento tanto. No te atrevas. Gritó Emilio, luchando contra las sombras.
Luciano tomó el cuchillo ritual. Por un momento, todos creyeron que lo usaría contra Valeria, pero en un giro inesperado, lo hundió en su propio pecho. «Perdóname, hija», susurró, antes de desplomarse. La criatura rugió con furia, el círculo se iluminó con un rojo aún más intenso, y un grito desgarrador llenó la sala. «Tonto. Esa no era la sangre que pedí». El altar comenzó a agrietarse y un viento violento barrió la habitación. Las sombras perdieron su forma, liberando a Emilio. Valeria corrió a abrazar a su hermano mientras el suelo se partía bajo ellos. «La casa se está derrumbando», gritó Emilio. «No», dijo Valeria con los ojos fijos en el altar. «Está cambiando». Y así era. Las paredes comenzaron a moverse, el altar se hundió en el suelo, y un nuevo pasadizo se abrió frente a ellos, cubierto de símbolos y llamas azules. En el fondo, una voz femenina los llamaba. «Valeria, hija mía, ven a mí». La voz era suave, demasiado familiar. «Esa voz», susurró Valeria con un nudo en la garganta. «La he escuchado antes, en mis sueños». Emilio la tomó del brazo. «No vayas. Es una trampa». «¿O es la respuesta?», respondió ella con los ojos brillando de determinación. «Valeria, hija mía, el tiempo se acaba», la voz se deslizaba entre las sombras como un canto hipnótico. Valeria caminaba al frente con pasos cautelosos, sosteniendo el collar que siempre había llevado desde niña. Emilio la seguía de cerca, aún nervioso tras lo ocurrido con Luciano. «Esto no me gusta nada», dijo en voz baja. «Esa voz no puede ser real». «La he escuchado antes, Emilio», respondió Valeria sin girarse. «En sueños, en recuerdos vagos que nunca entendí. Creo que pertenece a mi abuela». «¿Y si no lo es? ¿Y si es otra trampa? Entonces la enfrentaremos juntos. Pero necesito saber la verdad». Sofía, aún debilitada por el golpe, se apoyaba en la pared para caminar. «La casa está viva», dijo con voz ronca. «Y su corazón está cerca. Lo que sea que esté llamándote, no es completamente humano». El pasadizo desembocó finalmente en una caverna subterránea, tan vasta que el techo se perdía en la oscuridad. En el centro, flotando sobre un altar de piedra negra, latía un corazón gigantesco hecho de madera, piedra y carne. Cada latido hacía vibrar las paredes y el suelo bajo sus pies. A su alrededor, cientos de velas negras ardían sin consumir la cera. Y allí, frente al altar, de espaldas a ellos, estaba una mujer con un vestido antiguo y cabello plateado que caía hasta el suelo. Cuando giró lentamente, Valeria sintió que el aire abandonaba sus pulmones, era idéntica a ella. «Te estaba esperando, niña», dijo la mujer con una sonrisa serena. «Has tardado en regresar a casa». «¿Quién eres?», preguntó Valeria, con el corazón acelerado. «Soy Elena Arriaga, tu abuela. La última guardiana de este lugar, y la que inició el pacto». El silencio fue absoluto. Emilio dio un paso adelante. «Guardiana. Tú fuiste la que maldijo esta casa. La que condenó a todas esas almas». Elena lo miró con lástima. «No entiendes, muchacho. Esta casa no es una prisión. Es un portal. Y el sacrificio, es la llave para mantener cerradas las puertas del infierno». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mantenerlas cerradas? ¿Entonces esto no es un castigo? Al principio, no lo era, respondió Elena acercándose lentamente. Nuestro linaje fue elegido para contener lo que duerme bajo estas tierras. Pero alguien rompió el ciclo, tu madre. Huyó con el sacrificio destinado, contigo. Las palabras perforaron a Valeria como cuchillos. ¿Quieres decir que yo debía morir? No morir, trascender, corrigió Elena. Tu sangre debía unirse al corazón para sellar el pacto por 100 años más. Cuando no lo hiciste, la casa comenzó a pudrirse. Las almas quedaron atrapadas.
El mal comenzó a despertar. Sofía se adelantó, tambaleante. Si completamos el sacrificio ahora, ¿terminará todo? Sí, dijo Helena, con una mirada tranquila. Pero no tiene que ser ella. Puede ofrecerse voluntariamente. El pacto no obliga, solo exige sangre del linaje. Emilio agarró la mano de su hermana con fuerza. No lo harás. No dejaré que te sacrifiques por un error que cometieron hace décadas. Valeria estaba dividida. Por un lado, la ira por haber sido engañada toda su vida, por el otro, un sentido de responsabilidad que nunca había sentido antes. Si no lo hago, ¿qué ocurrirá? Preguntó. Entonces la casa se abrirá, respondió Helena con serenidad. Y lo que duerme debajo de nosotros consumirá este mundo, alma por alma. De pronto, un rugido profundo retumbó desde las profundidades de la tierra. El corazón comenzó a latir más rápido, y grietas negras se extendieron por el suelo. Ya está despertando. Gritó Sofía. No queda tiempo. Helena extendió las manos hacia su nieta. Ven a mí, Valeria. Es tu destino. Juntas podemos completar el ritual y cerrar el ciclo. No lo escuches. Gritó Emilio. Hay otra forma. Debe haberla. Pero antes de que Valeria pudiera responder, algo aún peor ocurrió, el corazón habló. Una voz gutural y demoníaca resonó desde lo más profundo del altar. Valeria, no escuches a la vieja, no naciste para morir, naciste para reinar. Helena palideció. No lo escuches. Miente. Quiere engañarte. ¿Reinar? Preguntó Valeria, confundida. Tu sangre no solo sella, también despierta, dijo la voz. Con un simple acto, puedes romper el pacto, y gobernar sobre vivos y muertos. El silencio fue total. El corazón seguía latiendo con furia, y la casa temblaba más fuerte que nunca. Valeria tenía el poder en sus manos, sellar la puerta con su sacrificio, o abrirla y aceptar el trono que el mal le ofrecía. Emilio la sujetó por los hombros. No lo hagas, por favor. No puedes vender tu alma. Sofía, en cambio, susurró con voz temblorosa. Si no haces nada, todos moriremos. Valeria levantó la mirada y dio un paso al frente. El altar la esperaba. Su abuela la llamaba. Y en lo profundo, el mal susurraba su nombre con una devoción que helaba la sangre. Valeria permanecía inmóvil ante el altar, con los ojos clavados en aquella masa palpitante que hablaba con voz de abismo. Helena, su abuela, la observaba con desesperación contenida. Emilio la sujetaba por el brazo, rogándole con la mirada que no tomara la decisión equivocada. Valeria, susurró Helena, extendiendo las manos. No dejes que el mal te seduzca. Tú no naciste para reinar sobre la oscuridad, sino para sellarla. Pero la voz demoníaca volvió a resonar, más poderosa, más convincente. Ellos temen lo que eres, porque saben que tu destino no es morir, sino dominar. Con tu sangre, puedo liberarte de esta jaula llamada humanidad. Juntos, someteremos a los vivos y los muertos. Valeria dio un paso atrás, temblando. Basta. Cállense ambos. Gritó, cubriéndose los oídos. No puedo pensar. Emilio se adelantó y la tomó por los hombros. No tienes que decidirlo ahora. Vamos a salir de aquí, buscaremos otra manera. Siempre hay otra manera. No hay tiempo. Gritó Sofía desde el otro lado de la sala, con la mirada fija en las grietas del suelo. Mira eso. Del centro del altar comenzaron a brotar tentáculos de sombra que se arrastraban lentamente hacia ellos. Gritos desgarradores resonaron desde el fondo de la tierra, como si miles de almas estuvieran siendo liberadas al mismo tiempo. Está despertando, dijo Helena con voz quebrada. Si no sellamos el pacto ahora, no habrá marcha atrás. Valeria dio un paso hacia el altar, pero algo inesperado ocurrió.
Un golpe seco resonó detrás de ella. Emilio cayó al suelo con un gemido ahogado. «Emilio», gritó Valeria, girando rápidamente. Lo que vio le heló la sangre. Sofía estaba de pie detrás de él, sosteniendo una daga antigua manchada de sangre. «Lo siento, Valeria», dijo con una sonrisa perturbadora, «pero tú no entiendes. Esto no se trata de sellar o liberar, se trata de obedecer». ¿Qué has hecho?», murmuró Valeria, corriendo hacia su hermano, que aún respiraba débilmente. Sofía levantó la daga con ambas manos, y sus ojos ahora brillaban con un tono rojizo antinatural. «He esperado toda mi vida por este momento. El amo prometió recompensarme cuando él regresara. Prometió que me haría su voz, su profeta en el mundo de los vivos». Helena retrocedió horrorizada. Tú eres la que abrió el sello hace años. ¿Tú provocaste esta maldición? Claro, dijo Sofía con una risa escalofriante. Y ahora terminaré lo que empecé. Con un movimiento rápido, Sofía corrió hacia Valeria con la daga alzada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Helena se interpuso. La hoja se hundió profundamente en su abdomen. «Abuela», gritó Valeria, atrapándola antes de que cayera al suelo. Helena sonrió débilmente, la sangre manchando sus labios. «Ahora, todo depende de ti», susurró, antes de cerrar los ojos. La rabia y el dolor estallaron dentro de Valeria como un incendio. Algo se rompió en su interior. Las llamas azules comenzaron a recorrer sus brazos y sus ojos se tornaron negros como el vacío. «No vas a tocar a nadie más», dijo con voz que no parecía humana. Sofía dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué estás haciendo?» «Aceptando lo que soy». En ese momento, el corazón comenzó a latir con violencia, respondiendo a la furia de Valeria. Las cadenas invisibles que lo contenían se rompieron, y un torrente de energía oscura llenó la cámara. Tentáculos de sombra envolvieron a Sofía, levantándola en el aire mientras gritaba desesperada. «Amo. Sálvame. Sálvame». Chilló, pero la oscuridad no respondió. Con un gesto de su mano, Valeria la lanzó contra el altar. El impacto fue tan brutal que el suelo entero tembló. La daga cayó de sus manos, y su cuerpo quedó inmóvil. Emilio, débil, abrió los ojos. «Va. Valeria, detente», susurró con esfuerzo. Ella se volvió hacia él. Lágrimas negras caían por su rostro. «No puedo detenerlo, hermano, ya no». La voz del corazón volvió a hablar, esta vez con tono reverente. «Eres mía ahora, el pacto ha sido roto, y la era de la oscuridad comienza». Un rayo de energía explotó desde el altar, atravesando la mansión y abriendo un cráter en el cielo. Las nubes se tornaron rojas, y una lluvia de ceniza comenzó a caer. Valeria cayó de rodillas, gritando al cielo. No sabía si había condenado al mundo o simplemente revelado su destino. Emilio la abrazó, apenas consciente. Aún hay tiempo, podemos detenerlo», susurró. Pero las puertas del infierno ya estaban abiertas. Valeria yacía en el suelo, temblando, con las manos cubiertas de energía oscura que palpitaba bajo su piel como si tuviera un corazón ajeno latiendo dentro de ella. Emilio, herido, se arrastraba hacia ella con el poco aliento que le quedaba. «Valeria, por favor», susurró con voz quebrada. «No dejes que te controle. No eres esto, tú no eres un monstruo». Ella levantó la mirada. Sus ojos, ahora completamente negros, lo observaron con una mezcla de dolor y poder. «No puedo detenerlo, está dentro de mí», susurró con voz distorsionada. «Cada célula de mi cuerpo arde. No soy humana, nunca lo fui». El corazón, ahora fusionado con el altar, seguía latiendo frenéticamente, bombeando sombras que se expandían por la sala. De su interior, figuras retorcidas comenzaron a surgir, cuerpos sin rostro, criaturas esqueléticas, bestias con dientes como cuchillas. El ejército de los condenados ha despertado.
rugió una voz proveniente de las profundidades. Y tú, Valeria Arriaga, serás su reina. Emilio, tambaleante, se levantó y la tomó de la mano con desesperación. Mírame. Mírame, por favor. Gritó. Tú me enseñaste a no rendirme, tú me salvaste cuando era un niño. No puedes rendirte ahora. Por un instante, los ojos de Valeria parpadearon, y en ellos apareció un destello de humanidad. Emilio, susurró. No quiero hacerte daño. Entonces lucha, dijo él, apretando su mano. Lucha contra esa cosa. No eres su esclava. Pero la voz demoníaca interrumpió con un rugido ensordecedor. Cállate, insignificante mortal. Ella ha sido elegida. Su alma ya no le pertenece. Las sombras se arremolinaron en torno a Valeria, elevándola en el aire. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, y una corona hecha de huesos comenzó a formarse sobre su cabeza. Su vestido se tornó negro como el carbón, y sus venas brillaban con un rojo incandescente. Soy la hija del abismo, la reina de la casa maldita, dijo con voz que ya no era la suya. Emilio cayó de rodillas, impotente. No, esto no puede estar pasando. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz cálida comenzó a emanar del colgante que Valeria llevaba en el cuello, el mismo que su madre le había dado de niña. La luz dorada cortó las sombras como si fueran humo, y un coro de susurros suaves resonó en la cámara. Valeria, no naciste para destruir. Naciste para proteger. La voz era de su madre. Mamá. Susurró Valeria, con lágrimas cayendo de sus ojos oscuros. La luz se intensificó, proyectando recuerdos de su infancia, los abrazos, las risas, los momentos en que había sentido amor puro. Este poder no te define, susurró la voz. Tú decides quién eres. El demonio rugió furioso. No escuches. Ese pasado es una ilusión. Eres mía. Valeria apretó el colgante con fuerza, y un grito desgarrador escapó de sus labios. La corona de hueso se agrietó, las sombras retrocedieron, y el suelo comenzó a temblar violentamente. No. Gritó el corazón, rompiéndose en pedazos. No puede rechazarme. Sí puedo, dijo Valeria, con la voz firme y clara. Y lo haré. Con un último esfuerzo, canalizó todo el poder oscuro que había dentro de ella y lo dirigió hacia el corazón, lanzando un rayo de energía que atravesó el altar. Las criaturas chillaron y comenzaron a desintegrarse, y las grietas del suelo empezaron a cerrarse lentamente. Pero la victoria tenía un precio. La energía era demasiado poderosa para contenerla. El suelo se abrió bajo sus pies y un abismo llameante comenzó a tragarse todo a su alrededor. Valeria, agárrate. Gritó Emilio, estirando su mano. No puedo detenerlo. Gritó ella, aferrándose al borde del altar. Si cierro el portal, no saldré de aquí. Entonces lo haremos juntos. Dijo Emilio, lanzándose hacia ella. Sus manos se encontraron en el aire, y durante un instante, todo quedó en silencio. El mundo entero parecía detenido. El destino de ambos, y del planeta, dependía de esa decisión final. El rugido del infierno era ensordecedor. Criaturas monstruosas intentaban trepar desde el abismo, arrastrándose con garras de hueso y bocas llenas de fuego. Cada vez que una de ellas alcanzaba la superficie, era engullida nuevamente por la energía oscura que giraba a su alrededor. Valeria temblaba. Su cuerpo estaba al límite, su mente dividida entre el deseo de vivir y el deber de sacrificarse. Las palabras del demonio resonaban en su cabeza como un eco infinito. No tienes que morir, puedes reinar. Puedes rehacer el mundo a tu imagen. Solo dame tu mano, y juntos lo gobernaremos todo. Pero también estaban las palabras de su madre, suaves y cálidas. Naciste para proteger, no para destruir. El poder sin amor no es más que condena. Emilio,
jadeando por la sangre que aún brotaba de sus heridas, la sostuvo con todas sus fuerzas. Valeria, tienes que hacerlo. No por mí, no por mamá, hazlo por ti. Porque sé que en tu interior sigues siendo la misma hermana que me protegió toda la vida. Valeria cerró los ojos. Lágrimas calientes corrieron por su rostro mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Si lo hago, no volveré, susurró. Lo sé, dijo Emilio, con la voz temblorosa. Y si pudiera cambiar lugares contigo, lo haría sin dudarlo. El suelo bajo ellos comenzó a colapsar. No quedaba tiempo. Valeria se puso de pie, su cabello ondeando en la tormenta de energía. Dio un último vistazo a su hermano, y en su rostro se dibujó una sonrisa triste. Gracias por recordarme quién soy. Entonces, dio un paso al frente y caminó hacia el centro del altar destruido. Las sombras intentaron detenerla, pero su luz interior las rechazó. Con ambas manos, tocó el suelo ardiente y susurró palabras antiguas que jamás había aprendido, pero que salieron de sus labios como si siempre hubieran vivido en ella. In manus tenebrarum, lumina aeternum. El corazón roto comenzó a brillar una vez más, pero esta vez con una luz dorada. La oscuridad chilló, furiosa, al sentir que el portal estaba cerrándose. Tentáculos de sombra golpeaban a Valeria desde todos los ángulos, desgarrando su piel y su alma, pero ella no se detuvo. Cada palabra que pronunciaba debilitaba al demonio un poco más. No. Rugió la voz del abismo. Esto no termina aquí. Tú eres mía. Valeria gritó con todas sus fuerzas, vertiendo su vida en el último sello. No soy tuya. Soy libre. Un estallido cegador sacudió la casa. La energía oscura fue absorbida en el centro del altar, el cielo rojo se cerró, y las criaturas fueron arrastradas de nuevo a las profundidades. El portal colapsó con un rugido final, y todo quedó en silencio. Horas después. Emilio abrió los ojos entre los escombros. La mansión había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un campo de ceniza y piedra, cubierto por un cielo gris y tranquilo. Se incorporó con dificultad, llamando el nombre de su hermana. ¿Valeria? Valeria. Corrió entre las ruinas, escarbando con las manos hasta que encontró el colgante de ella, intacto, brillando con un suave resplandor dorado. Lo apretó contra su pecho, dejando que las lágrimas corrieran libres. Lo hiciste, susurró, con la voz rota. Salvaste a todos. De pronto, un viento cálido sopló entre los restos de la casa, envolviéndolos suavemente. Y entre susurros, como un eco lejano, escuchó la voz de Valeria. Siempre estaré contigo, hermano. Emilio miró al horizonte, sabiendo que, aunque el mundo había sido salvado, el precio había sido el más alto posible. Epílogo. Años después, en el lugar donde alguna vez estuvo la casa, se construyó un jardín lleno de flores blancas. Nadie hablaba ya de la maldición ni de los horrores que allí ocurrieron, pero algunos juraban que, en las noches de luna llena, una silueta femenina caminaba entre las flores, susurrando palabras antiguas al viento. Y aquellos que escuchaban atentamente aseguraban que no era un lamento, sino una promesa. Mientras exista la oscuridad, yo la vigilaré. Marca de verificación gruesa blanca fin.